¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Eduardo de Ingeniero Beta y hoy te quiero hablar sobre una cosa que me han estado preguntando muchísimo en el blog y aquí en el canal de YouTube, en algunos videos en los que he hablado sobre las matemáticas en la ingeniería. Y es, ¿qué libro de cálculo te conviene más comprarte para tus primeros semestres de ingeniería? Y sobre todo te quiero contar la historia que tuve yo de amor y desamor con el cálculo diferencial. Si tú estás a punto de ingresar a ingeniería o si estás pensando en estudiar ingeniería pero te da miedo por las matemáticas o incluso ya estás en la ingeniería y estás en ese punto en el que estás pensando en si comprar o no comprar o en qué tipo de contenido deberías estar buscando en un libro de cálculo diferencial, en este video te voy a hablar sobre este libro que es el que yo considero que pudiera ser una buena opción para ti. No voy a decir la mejor porque hay muchísimos libros de ingeniería y si en tu país no lo venden o está súper caro, pues no quiero que, digamos, que te entristezcas o que te pongas a pensar que no vas a pasar la carrera, ni mucho menos que lo uses de excusa para decir, por eso me fue mal en cálculo, ¿ok? Yo te voy a hablar de dos libros, que es este, el que yo usé durante la carrera, y otro que usaba, no lo usaba durante, digamos, mis materias de cálculo, pero lo usaba cuando daba asesorías, porque muchas personas a las que les di asesorías usaban ese libro, ¿ok? Este libro, ya para que te quites de dudas, no te voy a hacer que te esperes hasta el final del video para decírtelo, se llama Cálculo de una variable de James Stewart. Y el otro libro que te recomiendo se llama Cálculo de Leitol. El más famoso en la ingeniería es el Cálculo de Leitol. Eso lo he estado leyendo en bastantes foros, en bastantes blogs. Te digo, he trabajado con personas de muchas partes de México y les he preguntado qué tipo de libro usaban en cálculo y muchos de ellos me decían que era el libro de Leitol. A mí me gusta más este libro. Más adelante te voy a comentar por qué. Pero antes, si tú estás en ese punto en el que estás a punto de decidir si ingresar o no a ingeniería, te quiero comentar algo. Pasar la carrera de ingeniería, terminar la carrera de ingeniería, no depende de si sabes matemáticas o no en este punto de tu vida. Depende si las quieres pasar. ¿Por qué? Porque si tú entras a la carrera y te pones a estudiar lo que tienes que estudiar, si te pones a dedicar el tiempo que le tienes que dedicar, si te disciplinas y si verdaderamente te esfuerzas para pasar tus materias, para aprender, porque recuerda que no nada más trata de pasar por pasar. Eso cuando salgas, si eres ese tipo de estudiantes, te voy a dar una advertencia y te lo doy como regalo. Si tú eres de los estudiantes que únicamente estudian para pasar los exámenes, cuando salgas de la carrera te vas a dar de topes contra la pared porque te vas a dar cuenta que pasar las materias no te va a servir absolutamente de nada una vez que estés en el mercado de trabajo, una vez que estés en ese punto en el que tienes ahora sí que comenzar a ejercer, ya sea que vas a buscar trabajo, que vas a emprender, que vas a hacer un proyecto, no sé qué es lo que vas a hacer cuando salgas de la carrera, pero te aseguro que sea lo que sea que tú vayas a hacer en ese punto de tu vida, si eres de las personas pasa exámenes, como les digo yo, que nomás pasan exámenes por pasarlos y no aprenden nada, te vas a encontrar con una gran barrera en tu vida. Y no te lo comento porque me lo hayan contado, te lo comento porque a mí me pasó eso. Yo en muchas de las materias que llevé en la carrera de ingeniería era un pasaexámenes, muchísimas materias y me di cuenta de eso hasta que llegué, le toqué la puerta a alguien para pedirle trabajo y me di cuenta que en realidad desconocía muchas cosas que se supone que nos enseñan en la universidad y que muchas personas sí dominaban, pero que yo, por digamos, pues mi ignorancia, mi desconocimiento de todo lo demás que no tiene que ver con pasar exámenes, pues no me di cuenta. Entonces, ¿cuál fue mi historia cuando ingresé a la universidad? Ya te lo conté en otro video en el de es difícil estudiar ingeniería, necesito saber matemáticas. Aquí en la descripción te lo voy a dejar. Que no ocupabas, digamos, saber matemáticas, pero sí ocupabas tener las bases. Yo durante toda mi vida fui un muy mal estudiante, ¿ok? Prácticamente me la pasaba haciendo todo menos estudiar. Yo comencé a estudiar matemáticas hasta que estaba en quinto, sexto semestre de la universidad. Perdón, de la preparatoria. Cuando estaba en quinto semestre de la preparatoria me empezaron a dar una clase que me gustó muchísimo. Cuando me dieron la clase de cálculo me di cuenta que para mí era súper sencillo captar, tenía una lógica perfecta para mí cómo se desarrollaban las matemáticas en el cálculo. Yo se lo atribuyo a esa parte. Aquí yo siempre, eso sí, siempre dije durante toda mi vida, ¿para qué me sirven las matemáticas? ¿Para qué me sirve la química? ¿Para qué me sirve la historia? ¿Para qué me sirve, no sé, materias como, pues como la química, ¿no? Que nunca le he encontrado un uso en mi vida diaria. Pero ya cuando entré a ingeniería y me di cuenta que este profesor, que era mi profesor de cálculo, nos contaba cosas como que los aviones podían volar gracias a determinadas ecuaciones que venían del cálculo, o por ejemplo que los edificios se mantenían en pie gracias a que en el cálculo integral se podían calcular las áreas. Pues dije, wow, esto sí que tiene uso en mi vida. Y eso es por el motivo principal por el cual yo decidí estudiar la carrera de ingeniería. En el quinto y sexto semestre, específicamente en la materia de cálculo diferencial y cálculo integral, hagan de cuenta que era así como una leyenda en la preparatoria, porque decían, ¿cómo puede ser posible que esta persona, de hecho, una vez me acuerdo,
que me mandó a hablar el director. Me mandó a hablar el director porque dijo, Eduardo, ¿cómo puede ser posible que vienes de repetir un semestre de física, de química y de inglés y que ahora resulte que te estás sacando 100 en todas las cosas en la materia de cálculo, que en ese tiempo era la materia más complicada de toda la preparatoria, de todas las especialidades? Pues yo simplemente le dije que me gustaba mucho la materia y punto. Y ese día me acuerdo que él me dijo, pues qué bueno que por fin encontraste una cosa que te gustó, porque pues la verdad yo pensé que no lo ibas a encontrar y ni siquiera pensé que tuvieras aspiraciones de ingresar a la universidad. Me acuerdo así de que yo salí como con una satisfacción muy grande porque por fin alguien reconoció que yo era bueno en algo, que nunca en mi vida me había pasado eso, que me mandaran a hablar, no para regañarme, que en realidad así fue, querían saber si estaba copiando, pero al final de cuentas pues salí como felicitado, ¿no? Y fue una cosa muy... Fue una de esas cosas que te hacen comprender que a veces hacer las cosas bien, que no nada más estar ahí de vago, o viendo memes, o no yendo a clases, que yo muchas veces reprobaba, no porque no fuera, digamos, inteligente, sino porque pues no iba a las clases, ¿no? Me acuerdo incluso cuando estaba en la preparatoria, que el profesor ya en los últimos meses ya no me dejaba pasar el pizarrón. Porque el profesor ese lo que hacía era que te pasaba el pizarrón y te daba puntos. Y a mí ya no me dejaba pasar porque ya sabía que yo me iba a sacar bien el problema. Y estaba interesante porque me salía con un espíritu de competencia que no me había pasado nunca. Que yo quería demostrar que era el mejor en la materia y siempre levantaba y levantaba y levantaba la mano. Llegaba a mi casa y me sentía motivado y seguía estudiando, estudiando, estudiando. Y pues imagínate, cuando entré yo a la carrera de ingeniería dije, voy a abatir a todos los profesores, les voy a dar en la madre a todos los profesores, voy a sacar 100 en todas las materias. Examen diagnóstico del primer día en la materia de cálculo diferencial, me saqué 4 de 20 buenas. Es decir, reprobé completamente el examen diagnóstico, tuve que ir a clases extra, tuve que ir a hablar con la profesora porque me dijo cómo puede ser posible que haya salido tan bajo. ¿Por qué pasó esto? Por una cosa sencilla. El profesor en la preparatoria nos daba cálculo diferencial integral a base de fórmulas. Obviamente, hacías la fórmula, la aplicabas y tenías que desarrollar todo el planteamiento matemático. Eso para mí era muy fácil porque los procesos para mí siempre se me han como quedado. Yo reprobaba las materias en las que me daban como carta abierta a hacer las cosas. Por ejemplo, lectura y redacción siempre la tronaba, pues porque me decían qué quiere decir el aleatorio y todo esto. Y yo no leía nada, entonces pues yo no entendía ni siquiera qué era una idea principal ni ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, saqué 4 de 20 en la materia de cálculo el primer mes. Anímicamente eso me destruyó la cabeza porque dije, no puede ser posible. Yo vengo de sacar 100 en las materias de cálculo en los últimos semestres de la preparatoria. Según yo era súper buenísimo. Todos me adoraban, me pedían ayuda en la preparatoria. Y aquí pasé a no hacer nada. Pasé a sacar 4 sobre 20. Pero luego me puse a pensar qué es lo que estaba pasando y la profesora me lo dijo, mira Eduardo, está muy claro el problema que tienes. Lo que pasa es que tú eres muy bueno siguiendo procesos, pero no tienes ni idea de cómo son las matemáticas para la ingeniería. Te hace falta las bases matemáticas. Recuerda lo que te dije ahorita, yo no era bueno en la materia de matemáticas. Durante toda mi vida fui malísimo, reprobé muchas veces, la acababa pasando siempre en extraordinario, en exámenes que te hacían después de reprobar la materia. Lo que tuve que hacer pues fue ponerme a estudiar matemáticas básicas hasta llegar a las matemáticas para la ingeniería, ¿ok? Cuando te digo que tienes que saber matemáticas para la ingeniería, no te estoy diciendo que tienes que saber cálculo. Eso te lo van a enseñar en la universidad, porque ese fue un error que yo cometí, por eso reprobé el examen diagnóstico que me hizo la profesora. Yo pensaba que tenía que saber cálculo y yo me puse a estudiar cálculo. No, no tiene nada que ver con eso. Matemáticas para la ingeniería que te piden en la facultad de ingeniería o también en algunos otros lugares del mundo le dicen precálculo, son las matemáticas que te enseñan en el bachillerato y que te enseñan la secundaria, es decir, desde los 12 hasta los 17, 18 años, que es álgebra, un poco de trigonometría, aritmética, operaciones básicas. Es súper importante porque, por ejemplo, si no sabes dominar tú lo que son las fracciones, y no te hablo de fracciones con variables, o te hablo de fracciones 1/2 más 3/4. Cuando llegues a la parte de cálculo, hay métodos que implican puras fracciones, y si no lo dominas vas a reprobar cálculo integral. Entonces, en la parte de cálculo diferencial, si tú no dominas, por ejemplo, el tema de funciones exponenciales, funciones trigonométricas, pues vas a acabar reprobando, porque los primeros meses del cálculo que te van a enseñar en la universidad se los vas a dedicar precisamente al tema de todo lo que tiene que ver con graficación. Entonces, yo nunca le había entendido ese tema de graficación, nunca le había entendido la fórmula general, nunca había entendido lo que era la pendiente, la ecuación. Entonces, me tuve que poner a estudiar todo eso. ¿Por qué te comento todo esto? Quizás estás diciendo, como estás pensando ahorita, yo sé de que, oye, pero ¿y qué tiene que ver esto conmigo si yo quiero entrar a la universidad? Recuerda, si tú entras a la universidad, a la facultad de ingeniería,
sin las bases necesarias, que te repito, es aritmética, álgebra y trigonometría, es muy probable que repruebes la materia de cálculo diferencial. La materia de cálculo diferencial es la materia que hace que las personas se salgan de la carrera. Seguramente, si tú estás a punto de entrar y si tú ya entraste, recuerda lo que te decían, seguramente te acuerdas de 1, 2, 3, 4, 5 personas que te decían, uy, esa carrera es súper complicada, esa carrera es bien difícil, esa carrera tiene muchas matemáticas. Yo tengo una teoría. Ese mito que se ha generado de que es súper difícil, lo han generado las personas que han entrado en ingeniería y que los primeros semestres reprueban y reprueban y reprueban y acaban saliéndose o los acaban corriendo de la facultad porque no logran pasar la materia de cálculo. Y te repito, las personas que no pasan la materia de cálculo no es porque sean tontas, es porque no tienen las bases matemáticas necesarias para entender el siguiente paso, que ya sería comenzar con cálculo diferencial, ¿ok? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Obviamente que te compres este libro o que te compres el libro de cálculo de Leitol, que es el otro que te voy a recomendar. Mi recomendación es que tomes un curso si te sientes, digamos, si te sientes medio débil en la parte de precálculo. De hecho, estamos grabando un curso, lo estoy grabando junto con mi amigo Fernando Totsky de Matemáticas con Totsky. Y ese curso vamos a ver todas las matemáticas que tú deberías de conocer antes de comenzar con la materia de cálculo diferencial, ¿ok? Pero no te voy a hablar de eso ahorita, solamente quería, ni tampoco es anuncio, solamente te lo quería comentar porque creo que falta un rato para sacarlo. Entonces, ¿cómo le hice yo para aprender cálculo después de todos estos problemas que tuve? ¿Qué libro me compré? Este libro que tengo aquí en mis manos se llama Cálculo de una variable, de James Stewart. Hay otro libro que es mucho más famoso que este, que es el Cálculo de Leitol. El Cálculo de Leitol es el libro más famoso. Antes de comprar un libro de cálculo tienes que tomar en cuenta dos cosas. Primero que nada, que te sirva para por lo menos 2 semestres, y segundo, que sea un libro que tú le entiendas, que te entiendas con el autor, que el autor hable, digamos, un tono con el que tú te sientas cómodo, te sientas cómoda. Yo te comenté 2 libros, Cálculo de James Stewart y Cálculo de Leitol. A mí, por ejemplo, el Cálculo de Leitol se me hacía un cálculo demasiado elevado, se me hacía un lenguaje de autor demasiado elevado, porque para mí ese libro lo que hace es suponer que tú ya sabes demasiadas cosas. A mí me gustó mucho este libro por cómo empieza, y de hecho te recomiendo que si tú vas a agarrar un libro de cálculo, si lo vas a comprar, te recomiendo que este libro sí lo compres. También te comenté en otro video que no tenías que comprar todos los libros, y te lo repito, no tienes que comprar ni compres todos los libros, porque lo único que van a servir van a ser para estar ahí arrumbados o aplastando algo o de mesita para los vasos. Te recomiendo que el libro que te compres sea un libro que vayas a estar usando por lo menos 2 semestres. Este libro, te repito, sí te lo tienes que comprar. Y ya sé que quizás me vas a decir, Eduardo, es que yo trabajo, yo no tengo dinero para comprarlo. Está bien, búscalo ahí en internet a ver cómo le haces para descargarlo. Pero sí te recomiendo que lo tengas por lo menos en tu computadora. Este libro sí te va a servir, o cualquier libro de cálculo, ¿ok? Porque tampoco quiero que pienses que por el hecho de que el de Leitol no está en tu ciudad, o de que el de James Stewart no está en tu ciudad, ya no vas a aprender bien. No, no te preocupes, comparte cualquier libro y te va a servir, ¿ok? ¿Por qué me gustó mucho a mí este libro y por qué es el libro que me salvó a mí de salirme de la carrera de ingeniería? Por una razón bien sencilla. Me voy a ir al temario para que lo veas, ¿ok? Este libro comienza con una cosa que para mí es súper importante y que te repito, si te vas a comprar un libro de cálculo, asegúrate de que tenga una sección de precálculo, una sección de matemáticas para la ingeniería. ¿Por qué? Por ejemplo, este libro trae más de 75 páginas de una parte que se llama funciones y modelos. Aquí es donde viene toda la parte que te digo que muchas veces no dominamos de la preparatoria. Este tema el autor, ¿por qué crees que lo incluyó? ¿Por qué crees que incluyó esta parte en el libro? Porque el autor tiene tan estudiados a las personas que compran este libro, o a las personas que ingresan en ingeniería, que sabe que esta parte es la parte que por lo general traemos más débil, o de plano tenemos desconocimiento total al momento de ingresar a la carrera de ingeniería, ¿ok? Entonces, en este libro nos enseñan una parte que te acabo de comentar, que es la parte de funciones, que es la parte de graficación, que son cosas que por lo general pues no dominamos. Y luego, ya que aprendes a graficar, ya que aprendes de funciones, ya que aprendes las matemáticas que ocupas, o sea, el autor lo que te está diciendo es, a ver, antes de que comiences ya con la parte de límites y derivadas, que es la primera parte del cálculo diferencial, necesito que aprendas esto, porque si tú te quieres lanzar directamente a la parte de límites y derivadas, a lo mejor sí lo vas a entender, pero ya cuando avances un poco más, por ejemplo, la parte de aplicaciones de las derivadas o reglas de la derivación, ahí ya te vas a ver en problemas. Eso es lo que me pasó a mí, que yo esta primera parte, digamos que el precálculo yo no lo tenía. Yo directamente sabía límites y derivadas, que es lo que te enseñan si tú llevaste cálculo en el bachillerato, seguramente es lo que te están enseñando ahorita.
pero estas son puras fórmulas. Ya después tienes que comenzar a desarrollar métodos un poco más complejos o complejos, y si no dominas esta parte, no le vas a entender, porque tienes tú ya que, cuando llegues a esta parte de límites y derivadas y comiences a ver ya lo que es en realidad el cálculo, tú ya tienes que tener una parte desarrollada. Recuerda, esa es otra cosa que te dicen. Ah, ya los ingenieros a veces que súper mal si eres de esos ingenieros. No, las matemáticas a mí no me sirvieron para nada. Claro que te sirven. Las matemáticas son para desarrollar una habilidad que las personas de otras carreras no tienen, que son las habilidades lógico-matemáticas, que no son otra cosa más que razones las cosas de una forma matemática, de una forma diferente, de una forma lógica, que te lo digo, y si tú estudias otra carrera no te lo digo para que te agüites, ni para que te entristezcas, ni para que te enojes. Los ingenieros tenemos algo que no tienen otras carreras, que es una habilidad lógico-matemática, y si tú vas a estudiar ingeniería o ya estás estudiando y no entiendes por qué te están enseñando esta cosa, te repito, es para que desarrolles tus habilidades lógico-matemáticas que te van a servir cuando llegues a mecánica de materiales, estática, dinámica, ecuaciones diferenciales, a control, a robótica, a procesos industriales, no sé, a muchas cosas que ahorita ni siquiera te imaginas o no sabes que existen, te van a servir para comprender cómo es el funcionamiento y cómo es el proceso. Ya no va a ser tan complicado entender ese tipo de cosas, de cómo funcionan y cómo aplicarlas. Para eso son las matemáticas de ingeniería, y para eso nos enseñan cálculo en la ingeniería. No para talarnos la cabeza con cosas que no nos van a servir, obviamente no. Son porque sí las vamos a necesitar, ¿ok? Otra cosa que me gusta mucho a mí de este libro. Ya te comenté la primera. Este libro te va a servir para más de 2 semestres. Este libro a mí me sirvió para primer semestre, cálculo diferencial. Segundo semestre, cálculo integral. Tercer semestre me sirvió para repasar, porque en tercer semestre ya me dieron cálculo multivariable. Y luego en quinto semestre me sirvió para circuitos lineales. Y luego en séptimo semestre me sirvió para la materia de control. Y prácticamente en cualquier materia que tenga que ver con circuitos, por ejemplo, o con electrónica, vas a necesitar cálculo integral, cálculo multivariable, y también para la materia de ecuaciones diferenciales, ¿ok? Que esa materia la vas a ocupar mucho y que está súper metida con esta parte del cálculo, que es cálculo diferencial, integral y multivariable, ¿ok? Muy bien. ¿Qué otra cosa me gusta de este libro de James Stewart? Tiene colores. Y vas a decir, no, puede ser posible que estoy viendo un video donde me están recomendando un libro de cálculo en base a los colores. Sí me gustaba mucho que trajera colores. Ahorita la verdad ya no me acuerdo de qué era cada color, pero ya cuando yo era este libro y yo éramos una sola persona, siempre estaba pegado a mí, siempre lo traía aquí en la mochila para que no pesara, siempre lo traía aquí como amarrado en la mochila. Cada vez que yo abría el libro y miraba un color, ya sabía, por ejemplo, ¿sabes qué? Ya sé que el rojo, voy a inventarlo, pues es una ecuación. Ya sé que el azul quiere decir que es un ejercicio. Ya sé que el verde quiere decir que es un ejercicio que se resuelve con, no sé, con el temario que también está en internet, o hay un video o tal cosa, ¿no? Entonces yo ya tenía la capacidad rápidamente de verlo. O por ejemplo, no alcanzas a verlo, pero aquí las gráficas traen ciertos colores para identificar su punto de inflexión, o para identificar si es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, o si tiene, no sé, si tiene X cosa, ¿ok? Entonces, los colores sí sirven para algo, a diferencia del cálculo de Leighton, que en ese tiempo, ahorita no lo sé, no lo pude comprar. Este libro lo acabo de comprar, no lo pude comprar porque en mi ciudad ya no lo venden. Ese libro lo descontinuaron aquí en mi ciudad, no sé si lo descontinuaron en todo el mundo. Seguramente en algunas ciudades pues sí lo siguen vendiendo, o a lo mejor en todas las ciudades, menos aquí lo están vendiendo, no lo sé, ve y búscalo a la librería, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho este libro por eso, porque tenía, digamos, colores que me servían para identificar ciertas cosas. Lo otro es las explicaciones muy detalladas. Si te fijas, esto pues es, a ver si se alcanza a ver, esto es un libro de cálculo, pero trae muchas cosas. Para mí el cálculo de Leighton era un libro que no estaba tan explicado como este libro. Te repito, yo fui asesor de matemáticas por 4 años y tuve la oportunidad de convivir un montón de veces con el de cálculo de Leighton y con otros libros de cálculo también. Pero para mí el que mejor venía explicado era este. Este libro para mí era como que el balance perfecto entre un libro que te explicaba lo que necesitabas saber y que te retaba. Porque también hay libros que se pasan y que te explican lo mismo una y otra vez. Eso es muy cansado, no te hace crecer. Este libro, por ejemplo, la sección de ejercicios, me gustaba mucho porque los ejercicios estaban de menor intensidad a mayor intensidad. Y luego en la página de internet del autor, pues podías encontrarlos resueltos. Creo que así era, no me acuerdo muy bien. Mira, por ejemplo aquí. No, bueno, si vas a alcanzar a ver, voy a hacer el esfuerzo. Ahí está. Si te fijas, en los ejercicios vienen algunos que te indican que tienes que graficarlo o que lo puedes hacer con un programa de graficación. Que de eso te voy a hablar en otro video. ¿Qué programas para graficar puedes usar? ¿Ok? Entonces, lo otro que me gustaba mucho de este libro eran las aplicaciones. Te repito,
Para mí me cambió completamente la forma en la que yo miraba las matemáticas, porque te repito que toda la vida lo estuve pensando como, ¿para qué me sirve esto? Nunca lo voy a usar. Pero en este libro vienen cosas bien interesantes. Por ejemplo, aquí estoy leyendo Construcción de una montaña rusa. Te pone aplicaciones de la vida real y te pone ejemplos reales que se están utilizando al día de hoy y en los que se puede aplicar específicamente el tema que tú estás aprendiendo en esta sección. Por ejemplo, aquí está en reglas del producto y del cociente en derivación. Y pues está poniendo este ejemplo de la construcción de una montaña rusa, ¿no? Entonces, yo esto me los quemaba todos, los leía, los releía, me ponía a buscar cosas en YouTube, a ver qué aplicación tenía. Me ponía, por ejemplo, aquí está la montaña rusa, me ponía a buscar la montaña rusa. Y eso me motivaba más porque yo como que me imaginaba, me visualizaba en el futuro, pues yo siendo un ingeniero que aportaba a la construcción de este tipo de cosas, que en este caso, te repito, pues es una montaña rusa, ¿ok? Trae todo tipo de ejemplos, trae ejemplos para electrónica, para civil, para industrial, para mecatrónica, para robótica, para bioingeniería, para ingeniería espacial, para ingeniería eléctrica. En fin, trae ejemplos este libro para todo tipo de ingenierías, ¿ok? Es el libro que te recomiendo, pero te repito, si tú tienes la oportunidad de comprarte o nada más en tu ciudad existe el libro de cálculo de Leitol o del James Stewart o de cualquier otro autor, cómpratelo. Sí te va a servir, solo asegúrate de lo que te acabo de comentar y de que te sirva por más de 2 semestres, ¿ok? Soy Eduardo de Ingeniero Beta, te veo en el siguiente video, no olvides suscribirte y si tienes alguna otra recomendación tú del libro de cálculo diferencial integral o multivariable, déjamelo en los comentarios y yo con mucho gusto lo voy a ir agregando a la descripción, ¿ok? Te veo en el siguiente video y recuerda, ingeniero o ingeniera, pasar la carrera de ingeniería no depende de si sabes o no matemáticas, depende si quieres acabar la carrera. Nos vemos la siguiente clase.